se acuerda cuáles eran los metales nobles? Los que se oxidan a través en mucho tiempo. Son los del oro y el grupo del platino, ¿sí? Dentro de estas aleaciones con metales nobles, vamos a diferenciar las que tienen más del 40% de contenido de oro, las que tienen cerca del 25% de contenido de oro, y esas van a ser entonces las aleaciones nobles, pero con alto contenido de oro o con bajo contenido de oro, ¿sí? O aleaciones nobles. ¿Por qué esta diferencia? Porque el oro es un material muy dúctil, ¿sí? Le va a dar menos dureza a esa aleación, entonces vamos a ver que esas estructuras en oro no pueden ser utilizadas, por ejemplo, para prótesis de gran volumen o como el puente odontológico que ustedes están confeccionando ahora de manera provisoria. ¿Por qué? Porque ese puente no tendría las propiedades mecánicas suficientes con ese material, ¿sí? Vamos a ver que también hay aleaciones de base titanio o titanio puro, aleaciones de metales no nobles, que como bien dijeron por acá, creo que era, no me acuerdo quién lo dijo, que a veces se le coloca algún elemento para que no sufra corrosión, para que genere la pasivación de ese metal. ¿Alguien recuerda qué era la pasivación? No es un baño. Es la incorporación en una aleación de alguno de esos tres metales, que es cromo, titanio o aluminio. ¿Y qué hace la incorporación en un metal de base no noble de alguno de estos tres metales? Para que no se oxide. Claro, pero no es un baño, ¿se entiende? Lo que hace la incorporación en un metal no noble, la incorporación de la aleación de cromo, titanio y aluminio, generar este proceso de pasivación, que es que ese metal no noble, cuando entra en contacto, por ejemplo, con una atmósfera con oxígeno, no sufra corrosión. Lo que se van a formar son óxidos protectores, no óxidos solubles en la superficie de ese metal, ¿sí? Porque si no, un metal de base no noble, que son los que más usamos en la boca, sufrirían corrosión constantemente, porque el proceso de corrosión en un metal no noble es mucho más rápido que en un metal noble. ¿Estamos bien? ¿Sí? También se puede clasificar, y esto es otra norma, es una norma ISO que evalúa o da condiciones para los metales, de acuerdo a las propiedades mecánicas, se los clasifica en tipo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué significa esta clasificación? Nos orienta desde el punto de vista mecánico de la aleación para qué aplicación clínica se las puede utilizar. Por ejemplo, las de tipo 0 se podrían utilizar solamente para restauraciones unitarias que tengan bajo requerimiento mecánico, unirlas de una sola superficie. ¿Saben lo que es unirlas? ¿Recuerdan? ¿Sí? Estas restauraciones metálicas ya no se hacen de manera indirecta, porque esto fue reemplazado por restauraciones directas que hace el odontólogo, por ejemplo, con composite. ¿Sí? Es lo que se llama una clase 1, una restauración de la caja de la superficie oclusal. Después tenemos las tipo 1 que también sirven para restauraciones unitarias con bajo requerimiento y también irán de una sola superficie, con lo cual también estas aleaciones, que fundamentalmente eran las de alto contenido de oro, ya no se utilizan para restauraciones indirectas porque hay materiales de inserción directa que hace el odontólogo que hace más fácil la técnica. Las tipo 2 IMAX y OIMAX sin restricción del número de superficies y coronas unitarias. Tipo 3, puentes de 3 o más piezas, es decir, por ejemplo, el puente que están confeccionando ustedes del sector anterior. 4, puentes de arco completo, prótesis parcial removible, retenedores, barras, ataches, supersectores de alto impacto. Y las 5, partes donde se requiere alta rigidez y resistencia en delgados espesores. Por ejemplo, una base de una prótesis parcial removible, una PPR de cobalto cromo, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver que la gran mayoría de las aleaciones que hoy se utilizan estamos entre las tipo 3, 4 y 5, sobre todo las tipo 4 y 5, y ahora le vamos a poner nombre a esa aleación, a ver cuáles son de todas las que podemos elegir. Entonces, fundamentalmente tenemos que diferenciar las aleaciones en las que son de base de metales nobles y metales no nobles. Dentro de los metales nobles, como dijimos, estaba el oro y el grupo del platino. El grupo del platino vamos a tener, aparte del platino, paladio, mortero,
aluminio, rodio, que como dijimos, las aleaciones de base oro, ¿sí? Como vemos acá, de alto contenido de metales nobles con alto contenido de oro, más del 40% de oro, como vemos este ejemplo acá, tiene 77% de oro. Este gran contenido de oro hace que sea una aleación de tipo 2. Desde el punto de vista mecánico, dijimos que no servía o podía ser utilizado solamente en restauraciones unitarias que no tengan existencia mecánica, porque si nos fijamos, y ahora lo vamos a comparar con otros, tiene un módulo elástico de 75 GPa. Piensen que la dentina tiene entre 18 y 25 GPa, así que tiene apenas el doble de la dentina, ¿sí? El esmalte está 4 veces el valor de lo que tiene la dentina o más. Entonces fíjense que claramente no tiene módulo elástico ni dureza suficiente para hacer restauraciones, por ejemplo, de un cuerpo. Obviamente ese oro va a estar acompañado, como ser plata, indio, cobre, que le van a aportar a esa aleación distintas propiedades. El oro, entonces, como dijimos, es un material de bajo módulo elástico, es decir, un material flexible, es un material que es dúctil y maleable. De hecho, cuando se hacían incrustaciones de oro, el odontólogo, una vez que la colocaba en boca, la podía bruñir como un instrumento de manera manual y el oro se acomodaba a los bordes de esa preparación. Y eso debido a su baja dureza y alta ductilidad. La plata, ¿qué es lo que le va a aportar? En realidad va a tener un efecto blanqueador, es un material que le va a dar también, va a ser dúctil a esta aleación, pero el cobre, que como vimos está alrededor de un 8%, el cobre le va a dar un efecto endurecedor, ¿sí? Pero no lo suficiente para ser utilizado en restauraciones con mucha exigencia mecánica. Podríamos entonces decir que esa sería una desventaja porque nos limita la acción o la elección de estas aleaciones, y también el costo. ¿Por qué? Porque el oro es un material muy denso. Y si es muy denso, ¿qué significa? Que en poco volumen, cuando yo voy a comprar en la calle Libertad un anillo, ¿qué es lo que hace el joyero? Lo primero que hace pesa. Y a veces vemos que un anillito apenas finito tiene muchos gramos y eso hace que sea más elevado el costo. Por eso se los conoce como metales preciosos, ¿sí? Porque tienen como, por ejemplo, también la plata, a pesar de que la plata es un metal no noble, pero son preciosos ¿por qué? Por el alto costo que tienen. Y el oro, por su alta densidad y por su densidad, hace que en poco volumen tenga un costo muy elevado, ¿sí? Después tenemos otras con alto contenido de metales nobles, como vemos acá, oro, platino y paladio, oro, platino, plata, donde fíjense cómo cambió ahora el valor de dureza. El valor de dureza ahora se fue a más de 200 y esto la convierte en una aleación de tipo 4, es decir, es una aleación que dijimos que tenía mejores condiciones mecánicas para ser usado, por ejemplo, incluso en puentes como habíamos visto recién. Y eso se lo da básicamente en la incorporación de platino, paladio en esta aleación. Y el cobre, en el caso de la derecha, también